Una parte especial, y es la parte especial de presentar al predicador. Yo en realidad no tengo como palabras en realidad exactas, ¿verdad?, para presentar al predicador. Lo único que puedo decir es que nos conocimos desde la adolescencia, allá en Santo Domingo, en la zona oriental. Yo jovencito de 15 años, tal vez tenía como 12 o 13 años. Siempre nos veíamos, ¿verdad? En la iglesia. Yo era parte también de la iglesia, ¿verdad? Primeramente, en un grupito llamado Manantial de Luz, en mis primeros años. No le diré qué años, ¿verdad?, pero varios años atrás. Así es. Entonces, este hermano que ahora mismo estoy presentando, vivió por muchos años ahí en la zona oriental, Santo Domingo, Los Moquitos. Dirige un canal llamado Toma la Cruz, en la cual entrevista a muchas personas de salud, de predicación, una persona muy activa en la obra de Dios, y una persona también que tiene familia aquí en esta iglesia. Él lo va a decir, yo no, esa parte ya él la va a decir. Con nosotros le presento a nuestro querido hermano y amigo Henry Floriano. Buenos días. Buenos días. Dios los bendiga. Amén. Feliz sábado. Feliz sábado. Saluda al hermano que está a su lado y dígale Dios le bendiga. Usted sabe que esa bendición le cae a quien usted se la desea. Dios le bendiga, esa bendición cae. Gloria a Dios. Vamos todos, por favor, a abrir la Biblia a lo que fue nuestra lectura bíblica. El capítulo 6 del libro de Isaías, por favor, vamos a abrir la Biblia ya. Vamos al capítulo 6 de Isaías, versículo 6. Dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano ¿un qué? Un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio de qué? Verso 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta? Entonces respondí yo. ¿Cómo dice? Heme aquí, envíame aquí. Isaías, el portador de Dios, este gran hombre, un portavoz de Dios, le proclamaba advertencia y juicio a la nación de Judá. La multitud comenzó a inquietarse y se movían de un lado a otro, apretaban los puños y murmuraban. Algunos estaban de acuerdo con el mensaje de Isaías y asistían con la cabeza y lloraban, muchos de ellos, pero la mayoría de la gente se enojó y comenzó a amenazar a Isaías. Esa era la vida de un profeta. El oficio de profeta fue instituido durante los días de Samuel, en los días de los jueces. Los profetas, al igual que los sacerdotes, eran representantes especiales de Dios. El deber de los profetas era hablar de parte de Dios. Confrontaban al pueblo y a sus líderes con los mandatos y las promesas de Dios. Debido a que el pueblo tendía a desobedecer a Dios, sus verdaderos profetas no eran muy estimados. Pero a pesar de que su mensaje a menudo era ignorado, proclamaban la verdad con fidelidad y mucho ánimo. Isaías es generalmente considerado uno de los mayores profetas. Es uno de los primeros escritos en la Biblia. Isaías creció en un hogar cristiano. Se casó con una profetisa y al principio de su ministerio
Isaías era bien apreciado, pero al igual que la gran mayoría de los profetas, no era bien estimado porque sus mensajes eran bien difíciles de aceptar. Exhortaba a la gente a que abandonara su vida pecaminosa y les advertía del juicio y el castigo de Dios. El profeta Isaías tuvo un ministerio activo durante 60 años hasta que fue ejecutado durante el reinado de Manasés, según la tradición. Como mensajero especial de Dios, Isaías profetizó durante el reinado de diferentes reyes, entre ellos Josías y Jotam. Acaz también estuvo ahí, Ezequías. En la primera mitad del libro de Isaías, del capítulo 1 al 29, Isaías proclama grandes acusaciones contra el pueblo y a las naciones vecinas, y les exhorta a las personas de su época a que se arrepintiesen. Y durante los últimos 27 capítulos de Isaías, Isaías manda al pueblo a orar y a estar con esperanza en el Mesías que venía. A medida que nosotros estemos aquí esta mañana, vamos a ver al libro de Isaías como un profeta que proclamaba sin cesar el mensaje. Isaías le decía al pueblo que se vuelva a Dios, que se arrepienta y que confíe en las promesas de Dios, porque el Salvador vendrá muy pronto por segunda vez. Los árboles y los profetas tienen al menos una característica importante. Ambos tienen que ver con el futuro. A menudo los árboles que recién brotan de su semilla no llaman la atención, y los profetas suelen ser ignorados. Isaías es uno de los mejores ejemplos. La gente del tiempo de Isaías podría haberse salvado si hubiese hecho caso al mensaje de Isaías, pero no le creyeron. Pero con el paso del tiempo, sus profecías fueron confirmadas, y a través de los siglos, las palabras de Isaías han influenciado el curso de la historia. Aunque Isaías profetizó durante el reinado de 5 reyes, ser profeta no había sido su intención. Cuando murió el rey Usías, es posible que Isaías fuera un escriba en el palacio real del rey en Jerusalén. Era una profesión respetada, pero Dios tenía otros planes para el siervo Isaías. El relato de Isaías acerca del llamado de Dios motivó al profeta durante toda su vida a llevar el mensaje de salvación. El encuentro que Isaías tuvo con Dios impactó para siempre su carácter. Reflejaba al Dios a quien representaba. El mensaje de Isaías, algunos de confrontación y otros de consuelo, son tan variados que hay quienes afirman que estos provienen de diferentes autores. El testimonio de Isaías es que los mensajes procedían del único capaz, que es perfecto, practica la justicia y la misericordia, que es Dios. Cuando Dios llamó a Isaías, no lo alentó con proyecciones de gran éxito, más bien le dijo que el pueblo no lo escucharía. Oigan, pero aún tenía que proclamar el hermoso mensaje, porque con el paso del tiempo algunos sí lo escucharían. Amén. Dios comparó a su pueblo como un árbol que tenía que ser cortado para que uno nuevo saliera del tojón. Amén. Isaías 13. Hoy en día tenemos el beneficio de tener que muchas de las promesas que Dios hizo por medio de Isaías se han cumplido en Jesucristo. Además, adquirimos el conocimiento y la confianza de saber que Dios obra a lo largo de la historia. Amén. Una de las fortalezas del profeta Isaías es que fue considerado el mayor profeta del Antiguo Testamento y citado 50 veces o más en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también. Fue constantemente en su ministerio, lo cogió en serio. Isaías ministró diferentes reyes de Judá.
se necesita la ayuda de Dios para consolar a la gente y al mismo tiempo confrontarla en sus pecados. Los resultados de experimentar el perdón que Dios nos da a nosotros hay que compartirlos con los demás. Amén. Isaías 6:8 dice: ¿a quién enviaré como mensajero de Dios a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, envíame a mí, le dijo Isaías. Dios reprende a los líderes de Judá y de Jerusalén, llamándolo incluso gobernadores de Sodoma y Gomorra. Oigan eso, Señor. En Génesis 19 Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra, y mucho después, en el tiempo de Isaías, Dios llamó al pueblo de los tiempos de Isaías como Sodoma y Gomorra, porque se habían vuelto vacíos y huecos. Hoy en día, en medio de nuestra iglesia, hay muchos líderes que no siguen la visión de Dios, y Dios se ofende por la conducta superficial que hoy en día existe. No quiere líderes que meramente suplan con la formalidad. Pueden parecer buenos mientras están en una visión que vale la pena trabajar, pero que ya no consideran valiosa. Los cristianos encuentran poder cuando su visión y sus valores encajan. Los cristianos y los dirigentes de la iglesia encuentran poder solamente cuando su estilo de vida y de lo que dicen encajan. Cuando su imagen y su integridad encajan con el plan de salvación. Cuando tu estrategia y tu vida encajan con la de Dios, todo asciende y cae según el liderazgo que tenga la iglesia. Dios tenía un mensaje para bendecir a Judá, pero necesitaba cortar a los líderes males de la organización. Ninguna organización o iglesia no puede prosperar. Dios sabía que el modo de impactar al pueblo era cambiar su liderazgo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dios es muy exaltado sobre todas sus criaturas. Su perfección moral marca un marcado contraste entre las naciones malvadas y su pueblo. Dios es perfecto y sin pecado en todos sus motivos y acción. Por lo tanto, tiene control total de su poder, juicio y amor misericordia sobre su pueblo. La naturaleza de Dios es santa y nosotros estamos llamados a ser santos como Él es santo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dios es poder en santidad. Dios es perfecto en santidad. Es el único que puede ayudarnos con nuestras vidas y con nuestros pecados. Nunca podemos tratar a Dios como un ser común o corriente. Solamente Él merece nuestra adoración y alabanza. Dios siempre es capaz y justo con su pueblo. Dios es santo y por eso exige que su pueblo trate a los demás con justicia. Dios dijo que castigaría a Israel y a Judá y a otras naciones si su inmoralidad e idolatría seguían entre su pueblo. Oigan eso, Señor. En los tiempos de Isaías, el culto hacia Dios se concentraron solamente en un culto vacío. No podemos abandonar la justicia ni ceder ante el egoísmo. Si nosotros ofrecemos nuestro corazón a Dios, Dios nos va a recibir y nos va a utilizar como vasija santa para su obra. No hay persona ni nación que pueda ser salva sin la ayuda de Dios. Isaías profetiza y describe el sacrificio perfecto de Dios por nuestros pecados. Todos los que confiamos en Dios podemos ser redimidos de nuestros pecados y tener una vida santa como la vivió. Por eso 53:5 dice: fue herido por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros tuviésemos paz, y fue azotado para que podamos ser sanados. Cristo murió para salvarnos de nuestros pecados. No podemos salvarnos nosotros mismos. El Señor está dispuesto a salvar a todos los que acudan a Él y se aparten del pecado. La salvación solamente viene de Dios. Las buenas obras no pueden ganar la salvación.
Dios promete por medio de Isaías que enviaría al Mesías prometido para salvar a su pueblo y que algún día va a establecer su reino sobre aquí, en este planeta Tierra. Vendrá como Dios soberano. Dios, Jesús, se presentó en este mundo como bebé y se ofreció en la cruz por ti y por mí. Oigan eso, Señor. No existe esperanza aparte de Dios. Confía, amigo y hermano, completamente en Dios, como su Dios soberano. Dios promete que habrá consuelo, que habrá salvación, restauración en su reino futuro. Y el Mesías va a gobernar sobre sus fieles seguidores. La esperanza es posible porque Cristo volverá. ¿Cuántos sí lo creen? Hay compasión para quienes se arrepienten, no importa lo sombrío que parezca la situación actual, ni lo malvado que sea el mundo. Tenemos que continuar siempre de parte del pueblo de Dios que se mantiene fiel en esta tierra. ¿Cómo dicen amén? El profeta Isaías sirvió como profeta cuando el pueblo de Israel estaba dividido en dos reinos, norte y sur. El rey del norte había pecado durante mucho tiempo contra Dios y el reino del norte ya estaba a la deriva, y el del sur, Judá, también iba a la deriva. Iban ambos en la misma dirección porque estaban practicando el pecado, oprimían a los pobres, se alejaban de Dios para rendirle culto a los falsos ídolos de ese tiempo, en vez de que recurrir a Dios. Isaías profetizó, mis hermanos, a muchos pueblos. En ciertas ocasiones, el término de Israel se refiere a los dos reinos. Vamos a Isaías 3:14. Y el Señor se presenta para pronunciar un juicio sobre los ancianos y los gobernantes de su pueblo. Ustedes han destruido a Israel, mi viñedo, y sus casas están llenas. ¿Cómo se atreven a aplastar a mi pueblo? Reclama el Señor de los ejércitos celestiales. Cuanto más poder tienen los líderes, más revelan de ellos mismos. El poder hace que el corazón muestre su contenido. Los dirigentes de iglesia muchas veces muestran lo que son cuando no dirigen bien. Buenos o malos, los dirigentes de iglesia determinan cuándo y dónde deben de aplicar la palabra de Dios. El Señor respondió a los líderes de los tiempos de Isaías, del capítulo 3, emitió juicio contra ellos. Porque los líderes tienen que considerar el impacto de cada uno de sus dirigentes. Los dirigentes de iglesia, pastor, toda la iglesia junta de la iglesia, siempre dirigen. No hay tiempo muerto. Nunca llega un momento en que no importa lo que hagan. Piensa hoy en día en tu liderazgo como una dieta. Supongamos que usted come correctamente en un buen restaurante con un amigo o varios amigos. Pero después te vas a tu casa y consumes un pastel entero de fresa. ¿Tú perderás peso de esa manera? Lo que comes finalmente se verá de la misma manera. Aquellos a quienes tú diriges reflejarán tu liderazgo. Tu navegación como líder depende que cuando ya tú sabes para dónde va, tiene convicción. Cuando has estado allí antes, cuando tú puedes llevar a alguien y discipular a alguien, conecta a la persona contigo. ¿Estamos nosotros formando discípulos? ¿Por qué la justicia es tan importante en la Biblia? La justicia es parte de la naturaleza de Dios. Es la forma como Dios rige el universo. La justicia es un deseo natural de cada persona. Todos queremos que se nos haga justicia. Cuando los líderes de la iglesia son injustos, los pobres y los indefensos sufren. Y esto puede impedir que adoren a Dios. Dios
tiene a los pobres en alta estima, que son quienes con mayor probabilidad se convierten a Dios y buscan ayuda en el Dios del cielo. Amén. Entonces no dejemos que la injusticia nos afecte a nosotros como hijos de Dios. Nosotros estamos llamados a seguir a Dios, que es justo y siempre defiende la justicia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando nuestra visión tiene valor, aplicando lo que dice Isaías capítulo 4, 2 al 6, Isaías en el capítulo 4 ilustra el modo en que los buenos dirigentes crean un clima para el crecimiento basándose en un futuro dirigido por Dios. Me explico. Hay algunos líderes en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, que le dieron valor a su visión. Abraham, por ejemplo, su visión era crear una gran nación. Moisés, su visión era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Josué era introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. La visión de David era construir el templo en Jerusalén. Pero el valor de Salomón era completar el templo. Nehemías, la visión de Nehemías era reconstruir el muro de Jerusalén. Esther era salvar al pueblo judío de Naamán. Y Zorobabel, la visión de él era construir el templo. La visión de Jesús era buscar y salvar al perdido. Amén. Y discipular a los hombres para que sean como él. La visión y el valor de Pablo era llevar el evangelio de Dios a los gentiles. ¿Cuál es el valor de tu visión? ¿Qué visión tú estás siguiendo, hermano? ¿Qué tú estás haciendo? En el capítulo 6 de Isaías vemos el llamado de un líder, de un cristiano, de una persona, de usted, de mí. Dios nos está llamando hoy. Isaías capta una visión de Dios. El Señor plantea una necesidad que al final, que Dios tiene un mensaje, está buscando un mensajero para que lleve ese mensaje a los de allá afuera. Isaías tomó el llamado de Dios personalmente para él. El llamado divino es para todos. Dios nos da oportunidad para todos, porque nosotros podemos marcar una diferencia. Habilidad, usted tiene habilidad. Tenemos que reconocer que tenemos los dones dados por Dios para hacer algo respecto a la necesidad que está alrededor nuestro. Deseo. Usted tiene que tener deseo de abordar el hambre que usted siente de Dios. Su pasión que usted se siente de Dios, usted la va a expresar al mundo que perece. Por eso ella cogió el mensaje de Dios y el llamado de Dios en serio. ¿Estamos nosotros cogiendo el llamado de Dios en serio? Es una pregunta para meditar. A Isaías se le encomendó una misión difícil. Decirle al pueblo que el cual creía que estaba bendecido por Dios, que Dios lo iba a destruir si continúan en sus pecados. La majestuosa misión que Isaías tuvo nos da una idea a nosotros de grandeza y misterio y poder de Dios. Isaías reconoció su pecado ante Dios. Nos anima a nosotros a confesar nuestros pecados. Cuando Dios nos perdona a nosotros, nosotros reconocemos los pecadores que somos, lo grande que es nuestro Dios y la grandeza de su perdón. Recibimos poder para hacer su obra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Su concepto de la grandeza de Dios es como el de Isaías. El trono, los serafines, ángeles poderosos que lo atendían en la proclamación santo, 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 enfatizan la santidad de Dios. El serafín era un tipo de ángel que se deriva de un nombre, mis hermanos, que significa pureza. Isaías vivía en un tiempo en que la decadencia moral y espiritual estaba por el suelo, como está hoy en día. Para Isaías era importante ver para Dios en su santidad, porque necesitamos la santidad de Dios.
Necesitamos vivir una vida apartada de todo pecado. Nuestras frustraciones cotidianas, la presión social y nuestro defecto podemos poner en la mano de Dios. Tenemos que tener en mente la descripción majestuosa de Dios para mantener el ánimo y enfrentar nuestros problemas y preocupaciones. La perfección moral de Dios, mis hermanos, la comprendemos solamente cuando Él purifica nuestra mente y nuestra alma del pecado y nos da la capacidad para adorarlo a Él. ¿Cuántos dicen amén? Isaías decía que él necesitaba satisfacer el nivel de santidad de Dios en él, en su vida. Por eso le puso el carbón encendido y se le dijo que sus pecados le fueron perdonados. No fue el carbón que lo perdonó, sino fue Dios que lo perdonó a Isaías de sus pecados. Hoy en día nosotros tenemos que estar entregados al servicio de Dios. No importa cuán difícil sea tu tarea. Isaías dijo: aquí estoy yo, envíame a mí. Tú también estás llamado a responder como Isaías. Era necesario que Isaías experimentara el dolor de la limpieza. Nosotros tenemos que estar limpios como Isaías, confesando nuestros pecados diariamente antes de aceptar su llamado y hablar en su nombre. Quizás sea doloroso la purificación, pero es necesario para representar a Dios, que es puro y santo. Amén, mis hermanos. ¿Cuántos sí lo creen? Amén. Cuanto más claramente Isaías veía a Dios, más se daba cuenta que sin Dios era difícil, incapaz de hacer algo que le ofendiera a Dios. Isaías estaba dispuesto a ser su vocero. ¿Y usted está dispuesto a ser vocero de Dios? ¿Está usted dispuesto a decir hoy en la mañana: envíame aquí, envíame aquí? Dios le dijo a Isaías que las personas lo escucharían, pero no iban a poner en práctica su mensaje. Dios no toleró más la rebelión que su pueblo tenía contra él. Sus corazones en los tiempos de Isaías estaban duros, como hoy en día están los corazones de muchas personas duros que no quieren aceptar el mensaje. Y aunque el pueblo no le hacía caso a Isaías, el mensaje de la verdad lo proclamó. Había individuos que sí lo escuchaban. Dios explica el plan de que hoy en día hay un remanente de seguidores fieles. ¿Cuántos sí lo quieren, hermano? Amén. Dios nos infunde aliento hoy en día a nosotros. Si le somos fieles, podemos estar seguros de que experimentaremos su misericordia. ¿Cuántos dicen amén, mis hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso nosotros, ya para concluir, tenemos que responder al llamado divino como respondió Isaías. ¿Ha observado que la experiencia de Isaías tiene algo similar para nosotros? Isaías tiene una visión de Dios, una visión de sí mismo y una visión de su ministerio. Oigan, y se aplican a nosotros. Etapa 1, la revelación de Dios. Isaías vio al Señor cara a cara y le cambió para siempre ese encuentro. Etapa 2, la necesidad de la santidad de Dios. Isaías experimentaba a Dios como santo. Mediante ese encuentro con Dios, Isaías tenía algo más de Dios que una idea abstracta. Oiga, el reconocimiento de su pecado. Isaías veía la vasta diferencia entre Dios y él. Hay una diferencia entre Dios y nosotros. ¿Estamos nosotros dejándonos quebrantar por parte de Dios? La renovación de su vida cristiana. Un ángel toca a Isaías, dándole un nuevo aspecto, lo transformó. Ya Isaías estaba preparado para asumir su tarea. ¿Está usted preparado para recibir una limpieza de parte de Dios? Y así tener un nuevo aspecto delante de Dios. La respuesta de su estilo de vida. Cuando Isaías llama a Isaías se ofrece con disposición.
Su llamado está compuesto por una vida fructífera. ¿Está usted dispuesto a servir al Señor? Como le dice Isaías. Esa es la pregunta para meditar. Que Dios le guarde, que Dios le bendiga. La paz de Dios esté sobre cada uno de nosotros. Amén. Mis hermanos, ¿cuánto agradecen en esta mañana este mensaje? Un mensaje en el cual tenemos que levantar la vista al cielo y compartir la visión de Dios para la humanidad en este tiempo. Cumplir el mandato del Señor de proclamar su evangelio, su palabra a este mundo que perece en el pecado. Yo tengo una misión y yo tengo que desempeñarla, tengo que salir, aceptar el llamado y cumplir esta misión. Amén.